Hola, bienvenidos a otro episodio de Poco un Todo. Y hoy tenemos un programa muy particular porque vamos a hablar de un viaje que hizo nuestro amigo Amiel Moscona, quien es fundador de este podcast, por dos países muy interesantes, de los cuales no se habla mucho últimamente, no están tanto en las noticias, que son Armenia y Georgia, la República de Georgia. Dos países que fueron parte en su momento de la Unión Soviética, dos países sobre los cuales ha habido conflictos externos, conflictos políticos internos. Y antes que Amiel nos cuente de su viaje, de su experiencia en estos dos países, queremos que nuestro compañero Ariel Segal, que es historiador, nos presente un poco el contexto geográfico e histórico de estos dos países. Así que invito a Ariel a que nos hable un poco de la historia, de la geografía de Armenia y de la República de Georgia y que comparta con nosotros algunas diapositivas para también ubicarnos en los mapas y en la historia de esos dos países. Adelante, Ariel. Bueno, gracias y no se asusten, ni ustedes, Isaac, Amiel, ni quienes nos escuchan. Puedo sonar un poquito tipo profesor, eh, es un defecto de profesión, pero voy a ir muy rápido y solamente lo que yo llamo dar ubicaína, cierto contexto, cierta ubicación geográfica de los lugares que Amiel estuvo. Estamos hablando de dos exrepúblicas soviéticas que al principio fueron, bueno, geográficamente está en una zona que se llama el Cáucaso, que es una zona mayormente montañosa, y el Cáucaso está entre dos mares, el Mar Negro y el Mar Caspio. Entonces tenemos en ese orden Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Y aquí lo interesante es que son países sumamente diferentes. Uno creería que deben ser parecidos por la cercanía geográfica, porque tienen fronteras comunes, pero no. Aquí pueden ver eh, más como en Zoom a los tres países, pero se van a dar cuenta, en este caso ya vamos a Armenia. Armenia es un país cristiano, pero tiene una iglesia propia. Georgia es un país cristiano, pero también tiene una iglesia muy diferente a la de Armenia, de la religión de la mayoría de la población. Y Azerbaiyán es un país en el cual la mayoría de la población es musulmana. Entonces ya solo desde el punto de vista religioso son países muy diferentes y desde el punto de vista étnico, el tipo de pueblo, los idiomas también son completamente diferentes. De Armenia hay que destacar que es la primera entidad política en la historia en la cual la población se convirtió al cristianismo y se convirtió en la religión oficial del Estado. Y ahí tenemos el año, el 301, después de la era común. Ahí tenemos el nombre del gobernante, que fue básicamente el que hizo que la iglesia cristiana se impusiera en Armenia, en el reino de Armenia, incluso antes del imperio bizantino, el de Constantino. Y bueno, ellos también honran mucho a un famoso lingüista y teólogo que es el que creó el alfabeto que utilizan, que ya bien nos contará porque es bastante complejo. Son alfabetos que se basan en lenguas semitas del Medio Oriente, sobre todo el arameo. De Armenia hay que mencionar, muy importante, un genocidio que hubo entre el año 1916, 1900, perdón, 1914, 1916, en plena Primera Guerra Mundial, que fue hecho por el Imperio Turco Otomano. Hasta el día de hoy, la República de Turquía no reconoce esa masacre y el pueblo armenio le exige a ellos y a la mayoría de las naciones del mundo, algunas sí, algunas no, que reconozcan que ocurrió este genocidio, donde murieron aproximadamente 2 o 3 millones de personas.
El otro gran conflicto que afecta mucho a los armenios es un conflicto que hubo desde la desintegración de la Unión Soviética, que en Azerbaiyán había un enclave, una zona, la que ven en rojo en este mapa, llamado el Alto Karabaj, y ahí vivían 100.000 armenios. Y entre conflictos entre azeríes, que es el grupo predominante de Azerbaiyán, y armenios, finalmente hace 2 años el ejército de Azerbaiyán prácticamente asedió ese enclave, hizo que las condiciones de vida fuesen eh, inhóspitas, imposible de sobrevivir, y hubo un éxodo prácticamente de casi el 100% de la población de ese lugar a Armenia, cosa que hasta el día de hoy golpea el sentimiento nacional de Armenia. En el caso de Georgia, bueno, hay una cierta mención, de acuerdo al nombre que tenía en la antigüedad, eran dos lugares, el Cólquida y la antigua Cólquida era una de las partes de el actual Georgia y es mencionado en la mitología griega en Jason y los Argonautas. Pero en este caso, vamos a ver cómo se establece en la época de Pompeyo, el emperador romano, y luego se convierten al cristianismo. eh, Primero el nombre del país por un George o Jorge, que fue un mártir, que se cree que vivió en el siglo III, y la popularidad de ese mártir en la Edad Media es lo que le puso el nombre a los diferentes reinos que hubo y luego al país. La iglesia georgiana es una de las más antiguas, eh, se convirtieron también en el siglo IV al cristianismo, pero posterior a Armenia. Y aquí es muy interesante que tuvieron una reina llamada Tamar, que en algún Ujú. momento me llamó la atención averiguar si probablemente fue judía o descendiente de judías, pero definitivamente no lo fue, pero fue la reina que más expandió el reino de Armenia en la Edad Media, siglo XIII, y Georgia, que lo hizo de Georgia, perdón, y que lo hizo tener la extensión que pueden ver en este mapa, que es la más grande que ha tenido ese país a lo largo de la historia. Hoy es mucho más pequeño que eso. Y el idioma también viene viene del cirílico, que a su vez viene de del arameo. Y son idiomas sumamente complicados. Georgia, desde el punto de vista de conflictos, sí tuvo en el 2008 básicamente la invasión de los ejércitos de Putin en dos provincias, Abjasia y Osetia del Sur, donde vive mucha población rusa y querían ser autónomos de la República de Armenia. Armenia no lo permitía De la y República Putin de terminó Georgia, de la de la República de República de Georgia. Georgia, disculpen, me estoy confundiendo, de la República de Georgia, Rusia, Georgia no lo permitía y Putin tomó la decisión prácticamente de crear dos supuestos países, pero en realidad están bajo control de Rusia, lo cual me hace suponer que ellos están bastante asustados con todo lo que está pasando en Ucrania, pero bueno, a mí el que estuvo ahí nos contará. Bueno, Y muy bien, Ariel. sobre Muchísimas gracias. Así que, Amiel, adelante. Ahora la palabra y la pantalla es tuya para que nos cuentes de tu viaje. ¿Por dónde empezó ese viaje? Cuéntanos, excelente, Amiel. excelente. Isaac, mira, vamos a compartir la pantalla. Tengo justamente un mapita aquí muy sencillo, un esquema que te va a mostrar el itinerario que seguimos en este viaje. Permíteme, voy a hacer un screen sharing Adelante. ya pido por adelantado perdón y disculpas por cualquier metida de pata técnica que seguramente pues, voy a cometer, pues no soy perfectamente fluido con esto. Bueno, aquí está. Este es el mapa, tenemos aquí el mapa de este es Armenia. Como pueden ver, es un país muy pequeño, es un país que no tiene acceso al mar. Es una zona que está, pues de un lado tiene el Mar Negro y Georgia tiene acceso al Mar Negro y del otro lado está el Mar Caspio. Pero básicamente es Rusia y Azerbaiyán tienen acceso al Mar Caspio y desgraciadamente para Armenia no tienen acceso a nada, pero tienen un lago que se llama el lago Sevan. Entonces, nuestro viaje empezó en Yerevan
Hicimos un viaje de un día a una zona que se llama Gerhard, y voy a compartir con ustedes unas fotos de unos monasterios. Ah, y pues seguimos este itinerario, bajamos Tareni, pasamos por el lago Sevan, que es el lago más importante, el único lago de Armenia, y de ahí cruzamos la frontera y hicimos este recorrido que empezó en Tbilisi y terminó en Tbilisi. Bueno, Tbilisi es vamos la capital de Tbilisi, la Georgia. capital de Georgia. Bueno, hablemos un poco de Armenia. Como dijo Ariel, Armenia es un país, es la nación-estado más antigua del mundo. Justamente hay un parque en Yerevan que conmemora el 2800 aniversario de la fundación de Yerevan y de Armenia. que es la Ah, capital. es la capital de Yerevan, es la capital de Armenia. Aquí tenemos unos pequeños souvenirs de la época soviética, como tú comentaste, Ariel. Sí, Armenia sí, estuvo en la época soviética. disculpa que no lo estamos viendo. Sí, Ah, ¿no lo están sé que viendo? está en pantalla, Y no, no lo comparte, estamos viendo. comparte la pantalla. Ah, Sí, caray, sí, perdón, ya sabía que. Ok. sí. No, no, te damos tiempo. Esto es conversación de café con imágenes. Y a Listo. veces hay. ¿Ven Ok, algo? ahora sí, Ahora ahora sí. sí. Así. Perfecto. Entonces, este es el antiguo sello del escudo soviético de la Armenia comunista. Mm. Como pueden ver, y ahora voy a compartir con ustedes otras fotos, este promontorio es el famoso Monte Ararat. El Monte Ararat, oficialmente, que está en Turquía, pero para los armenios el Monte Ararat es el símbolo principal, el símbolo más tangible y más fuerte para ellos de lo que significa ser la nacionalidad, de lo que es la nacionalidad armenia. Ellos consideran que el Monte Ararat es armenio y no es turco. Desgraciadamente para los armenios, ir a ver el Monte Ararat en persona, por así decirlo, es muy difícil porque no hay acceso directo de Armenia a Turquía. Tienen que pasar a Georgia y de Georgia tienen que viajar a Turquía para ver el Monte Ararat, que se encuentra solamente a 70 kilómetros de Yerevan. Me ¿Por qué? permite. Ahora explícanos un poco por qué el Monte Ararat es tan importante para la nación armenia. Buena pregunta, porque tradicionalmente ellos consideran que el Monte Ararat formó parte de la Armenia, de la antigua Armenia, y que los turcos básicamente le robaron el territorio a los armenios. Correcto. Hay, Pero hay una explicación bíblica dentro del hay una cristianismo. explicación bíblica, ahí voy, A ver, que ajá. básicamente el monte Ararat, según reza, digamos, la tradición bíblica, fue a donde reposa actualmente, donde fue a reposar el arca de Noé, Claro. después de terminarse el diluvio universal. Recordemos que esta zona se le considera también como la cuna de la cultura occidental, si pudiéramos decirlo. Ah, Dicen que el diluvio universal se debió justamente a una ruptura, digamos, sísmica que hubo y por medio de la cual se creó el Mar Negro y en cierta forma el Mar Caspio también. Hubo unos sismos, Movimientos tectónicos. movimientos tectónicos, gracias. Gracias. Mira, vamos a ver aquí, por ejemplo, el monte Ararat, la vista del monte Ararat desde Yerevan, para que vean lo cerquita que se ve. Permítanme, aquí estamos todavía en Sí, share. estamos viendo todavía el emblema de cuando era parte de la República Socialistas Soviéticas. Vamos entonces a ver aquí. Bueno, Un déjame. pequeño detalle antes que pase esa foto, ahí vemos un racimo de uvas, cosa que también es interesante en este caso. ¿Por qué ese racimo de uvas allí en ese escudo? Bueno, hay el valle de Ararat. El Ujú. valle de Ararat es el valle más fértil de Armenia. Y aunque Georgia es reconocido, más reconocido por los vinos, dicen que el vino fue un invento, una creación georgiana. Los armenios tienen un valle muy fértil donde cultivan también hay muchos viñedos, así como otras frutas. Ya. Eh, Bueno, Ahora bien, además en la historia bíblica, supuestamente el padre del vino es el mismo Noé, ¿no? ¿cómo Que ves? después del Así es. diluvio cultiva el viñedo y después hace el vino y se emborracha, de hecho.
Pero Exacto. bueno, Sí. sigamos Mira, adelante, hay una alcantarilla Camilo. también en Yerevan, una alcantarilla de 1950 donde se ve prominentemente la estrella soviética con la Ujú. hoz de martillo. Pasemos rapidito, hablemos rapidito del lenguaje armenio, que es muy interesante, así lo señaló Ariel, y quiero hacer un breve hincapié. El alfabeto armenio consta de 36 letras. Ok. Empezaron con 30 y como que les faltó unos cuantos más y le agregaron 6 más. Es un alfabeto extremadamente difícil. ah, la pronunciación es imposible, así como el georgiano. Son dos idiomas, el armenio y el georgiano no tienen absolutamente nada en común, pero son extremadamente difíciles de pronunciar. Nuestros guías, yo les pregunté y le pedí a nuestros guías que nos dieran una idea de las pronunciaciones y es imposible. O sea, no vale ni siquiera la pena empezar. Ahora, es un alfabeto que se lee, por ejemplo, de izquierda a derecha. Es como el alfabeto latino se lee de izquierda a derecha, sí, Ok. Y esas absolutamente. son vocales, son Ahí hay de consonantes. todo. Isaac, hay de todo. No sabría decirte. Ok. Ellos tienen sonidos muy especiales. Hay un sonido que ellos, y no voy a poder pronunciarlo bien, que es como una especie de, ah, como Ujú, digamos, en hebreo se pronuncia la het. Y yo ujú. también me dijeron, no, no es así, no es, es, bueno, podemos hablar de eso media hora y no vamos a llegar a ningún lado. Es extremo, son idiomas muy difíciles. Hablemos de, del Monte Ararat. Ahí está el Esta monte, ¿no? es del Monte Ararat desde Yerevan. Este es el gran Ajá. Monte Ararat y este es el pequeño Monte Ararat. Ujú, En realidad son dos volcanes extintos. ujú. Esto es al sur, estamos en Yerevan mirando al sur hacia Turquía. De donde yo estoy a donde está el Monte Ararat son 72 kilómetros a vuelo de pájaro. Pero Cristo, está Georgia. Entre, está, tú decías que está Georgia. Turquía. No, no, el Monte Ararat está en Turquía, pero No, exacto. estamos en Yerevan, para que tú puedas, para accesar, para ir al Ararat, desde Armenia tienes que viajar a Georgia y de Georgia tienes que manejar a Turquía y de allí al Monte Ararat. Ya. Correcto. Y para ellos, para los armenios, es una espina que la tienen aquí bien clavada en el cogote y bueno, ellos viven con esa indignación porque ellos dicen que el monte Ararat es armenio y no es turco. Aquí está otra vista del monte Ararat. Bueno, hablemos un poquito aquí del viaje rapidito. Estos son vistas de los... ¿qué pasó? Nos fuimos de hiking, nos fuimos de senderismo por 10 días, 5 días en Armenia y 5 días en Georgia. Entonces combinamos, fue un viaje que fue un híbrido de viaje cultural con senderismo en las montañas y en los parques nacionales. Muy para mi fortuna y para los amantes de las flores, llegamos en plena primavera cuando las flores silvestres estaban en su pico, en su apoteosis. Era maravilloso. Los parques y los senderos en Armenia son espectaculares, muy, muy lindos. Aquí vemos, por ejemplo, dos cabras armenias, como son muy diferentes a las cabras que nosotros conocemos. Sí, con bastante pelaje, ¿no? Sí, Sí. mucho pelaje, unos cuernos muy interesantes. Esta es, por ejemplo, una foto aquí de los senderos en Armenia y obviamente tuve la fortuna de poder hacer senderismo por allí en lo que llaman ellos el sendero transcaucásico. Ahora Ujú, bien, existen dos cordilleras. Existe la cordillera del Cáucaso y existe la cordillera de los Cáucasos menores. Los Cáucasos menores están al sur, empiezan por el sur de Armenia y llegamos a los Cáucasos mayores que están ya en Georgia, en el norte. Ah, perdonen, vamos a pasar. Hablemos aquí de los caravanserai. ¿Qué pasa? Que Armenia estaba geográficamente ubicada en el camino de la seda. ujú, Ah, y por ser una encrucijada en el camino de la seda, se construyeron los caravanserais. Los ujú. caravanserais eran estaciones de reposo a donde llegaban los viajeros que provenían de Oriente, de China, y paraban en los caravanserai. Este caravanserai, les voy a mostrar una foto del caravanserai, data de 1332. Interesante. Solamente un dato cultural. Hay un disco de Santana que se llama Caravanserai, por cierto. Ah, Ah, sí. Este es el caravanserai. Ajá. Y Ah, que vemos era que como una especie de hostal.
Es un hostal. hospedaje. Sí, Ujú. desafortunadamente tengo videos que no se van a ver bien por Zoom, pero están hechos obviamente de piedra. O sea, son construcciones bien refinadas. Por dentro hay, digamos, cúpulas, hay tragaluces, se construyeron establos a todo lo largo de esta pared. Por dentro es un pasillo y Ujú. hay establos de lado y lado para albergar a los animales, a las cabras, las ovejas, los animales que traían los viajeros. Ah, Interesante. esto, por ejemplo, es una foto de dos hermosas iglesias en las montañas de Armenia. Es un país, como dijo Ariel, extremadamente cristiano. Um, Fue el primer país en adoptar el cristianismo. Ujú. Y pues, vamos. Ahora, ¿esta inclinación que vemos en la foto es por donde estaba la toma o están inclinadas? Una de las No, no, dos. la inclinación es Una yo, de yo las dos. tiendo a tomar fotos con gran angulares. Ah, ok. Y nuestro Claro, y amigo deforma la perspectiva. Exacto, de forma la perspectiva para nuestro amigo Henry, que es un fotógrafo profesional, yo estoy seguro que esto es anatema, Claro. pero yo tomo fotos recordatorias, no tanto por el lado estético. Pero es Eh, muy bonita la foto y las dos Sí. iglesias, ¿no? sí, sí, muy A bonito. ver, detente. Ajá, a ver qué es esto. Esto ya es en la capital. Este es Yerevan, sí. Yerevan me pareció una ciudad encantadora, por lo menos el centro. Es una ciudad pequeña, tiene 1 millón de habitantes. Armenia es un país pequeño. Armenia no llega ni a los 3 millones de habitantes. Ujú. Y Yerevan es tiene, un vamos a decir algo de Armenia, simplemente para que la gente se ubique. Tiene una gran diáspora. Hay muchos armenios por el mundo. Sí. muchísimos armenios. Y uno de los armenios más famosos es este señor, que es el señor Charles Aznavour. Um, Ujú. lo vemos. No, Um, no lo vemos todavía. No vemos la foto donde no ven la aparece. foto, perdón, aquí entra mi torpeza. Pero no te preocupes. Después llegamos a la foto de Aznavour, pero síguenos contando de Bueno, la capital. la capital, Yerevan, es una capital muy verde, por lo menos el centro de Yerevan, muy humana. Me recordó de cierta forma, Caracas en los años 70 y me Ujú. pareció un híbrido de Caracas con Tel Aviv y Sofía, la capital de Bulgaria. Ujú. Es una capital donde hay mucho parque, mucha verdura, muchas zonas verdes, muchas plazas, de una cultura del café muy establecida. Hay cafés por doquier. Y este justamente es un pequeño pop café, le dicen, que instalaron en plena acera. Y tú básicamente en cada cuadra hay por lo menos uno o dos cafés. Al aire libre, cafés más caros, Interesante. cafés más populares, pero es una ciudad encantadora. Personalmente, si yo hablase armenio o tuviera raíces armenias, lo pensaría y consideraría ir a vivir en Armenia. Muy bien. Rapidito, esta es una tabla cuneiforme. Primera vez en mi vida que veo una tableta con caracteres cuneiformes. Esto fue en el Museo de Historia Armenia en el centro de Yerevan. Y son tabletas que han encontrado en Armenia. O sea que ya nos podemos hacer una idea de la historia, de cuánto se remonta la historia nacional de este Sí, país. ese es el origen de la escritura de Correcto. la Claro. humanidad, ¿no? Que es el que se le atañe a los babilonios. Pero obviamente o habían babilonios en Armenia o los Oye, prearmenios crearon pues este sistema de alfabeto. Ujú. Permítanme, bueno, ya estamos saliendo de Yerevan. Este es el templo de Garni. Es el único templo que se remonta a la época romana, greco-romana, que queda todavía en pie en Armenia. Ujú. Es una fortaleza, queda básicamente en el tope de una montaña y está rodeada básicamente de precipicios. En tres de sus 4 lados son precipicios y es un templo muy hermoso, pues se ve que tiene la típica arquitectura griega, romana. Bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, otro monasterio. Son países No, tanto. no, no vemos el monasterio, más bien vemos unas muchachas que parecen uniformadas. Cuéntanos un Correcto. poco, a ver, esa escena bueno, que estamos viendo pero allí.
Sí. Pero el monasterio está atrás, El claro. monasterio está atrás. Quería Ah, el comentar monasterio está atrás. que tanto Armenia como Georgia, que son países muy cristianos, tienen centenares, para no decir miles de iglesias y monasterios y conventos. Es hasta una sobresaturación para el visitante, porque ves uno, ves dos, ves tres, ves 10, ves 20, y después todo empieza a aparecerse. Pero son muy amainados, muy arraigados a su cultura, a su religión. Y aquí, este día que nos tocó ir, era el día en que todos los alumnos de primaria y de secundaria se tomaban fotos con sus padres porque era la semana de la graduación, Ujú. la escuela primaria y la escuela secundaria. Y algo que me pareció muy encantador es que los niños en esos países todavía guardan las tradiciones y los uniformes de sus escuelas. Y todas las niñas vestían igual, los varones también con sus pantalones azules y camisa blanca, y las niñas todas con sus zapatos blancos, sus faldas, sus trenzas y sus moños blancos. Y me pareció muy encantador y pues tenían música y habían pues también representantes de la iglesia que dieron pues sus discursos y las niñas Ah, obviamente tomándose fotos y selfies. Pues es una... Amel, una pregunta sobre las mujeres que se ven en esa foto, la anterior. Sí. Pareciera que se cubren la cabeza como si fueran velos, o no, No, o es no, una no, 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 impresión. no, no, es una buena observación. Hay una pequeña minoría musulmana que vive en Armenia. Pero el porte del velo está prohibido. Ellas se pueden poner, digamos, algún tipo de un scarf, algún tipo de pañoleta, pero el porte Ok. del velo o de la mikvah o no, no, Del hijab, del hijab, Hijab, ok. hijab. está prohibido. Tú Ah, ves, está prohibido. Ah, wow. tú no, o sea, ellos están muy claros, son dos países que ellos se la ponen muy clara. Nosotros somos países cristianos, tú respetas nuestra religión, tú no portas el hijab. Y si no te gusta lo que hacemos como somos, te invitamos a abandonar el país. Están muy claros en eso. Ellos le Ya. permiten el porte del hijab y del velo a los turistas. Y hay un turismo del Medio Oriente, digamos, de los países del Golfo, bastante importante. Y también de la India, curiosamente. Pero el porte, digamos, del velo y del atuendo más tradicional musulmán se le permite únicamente a los turistas. Entonces No, lo que vemos en la foto son turistas. Bueno, no sabemos. no sabemos, no te podría decir. Yo creo Ah, que la señora tal vez, creo que es el pelo negro. Ellas tienen, las mujeres son muy bonitas, tienen un pelo negro muy oscuro. Yo creo que es el cabello, Ariel, ok, ok. no es un velo. Adelante, adelante, Estos son Daniel. tomas de las montañas, uno de los días de hiking. Este, por ejemplo, es un monasterio en las afueras de Yerevan. Y es curioso porque es Qué un bonito. monasterio que está tallado dentro de una montaña. Mm. En la parte exterior y hay un tragaluz, pero cuando pasas más adelante, este es el altar, y todavía es un monasterio que data 500, que tiene 500, 600 años, pero aún todavía se utiliza, todavía se realizan los, Los digamos, ritos, pues. ritos. Los ritos cristianos. Y La cuando misa. entras, sí, las misas, y más allá, si doblas aquí a la izquierda, ya entras en la roca, en la montaña, y ellos tallaron y excavaron un monasterio dentro de la roca. Mm. Esto es una vista, y yo sé que voy saltando de aquí para allá, pero pues me Está gustaría bien. compartir con ustedes. Esto es en Yerevan, esta es la foto de la madre armenia. Ajá. Básicamente la madre armenia tiene vista a Yerevan y representa básicamente tiene en una mano tiene la espada, que es básicamente eh, nosotros somos armenios, nos defendemos, y el otro lado tiene una jarra con vino. Ah, Ujú. interesante, ¿no? Una combinación La interesante. combinación de la hospitalidad con el sentido de la La defensa seguridad, la defensa, la seguridad. Y y de la podemos entender perfectamente por qué la espada, ¿no? O sea, después de lo que nos contó Ariel de la historia de Armenia, sobre todo en la Primera Guerra Mundial y todo lo que sufrieron, pues entendemos que esa afirmación nacional pasa también por la idea de defenderse. correcto, correcto. Voy a dar un brinquito que voy a pasar, les voy a mostrar algunas tomas más de la naturaleza en Armenia.
Por ejemplo, bueno, esto es en Yerevan, esto es una de las tantas plazas y parques que hay en el centro de Yerevan Ujú, y está bordeada de lado y lado de cafés. ujú, Repito, hay una vida social, una vida al aire libre muy activa en Yerevan, tanto en Yerevan como, bueno, en Armenia como en Georgia. Los países del Cáucaso y hasta los países de Asia Central también, en Uzbekistán también lo vi. Hay una vida social de café muy, muy activa. ujú. Bueno, esto es un parque, esta es otra vista. Una toma muy bonita, sí. Hay un parque nacional en Armenia. Um, Aquí vemos los jarrones típicos de vino, de cómo, donde almacenan el vino en los países del Cáucaso. Ujú, A diferencia de los países de Europa Occidental, Italia, España, Francia, donde el vino se almacena y se fermenta en barricas de madera, en Georgia y en Armenia se guardan y se fermentan en jarrones de arcilla, en grandísimos jarrones de arcilla que pesan 1 tonelada y muchos de ellos, los jarrones generalmente se, se cavan unos huecos en el suelo y se entierran estos jarrones en el suelo y ujú. se pudren. Y entonces el vino se extrae obviamente por el agujero del jarrón que está a nivel del suelo. Interesante. Sí. Muy bien. Este fue un encuentro que tuve con unos amigos allí en Armenia y bueno, esto fue casi cruzando la frontera. Entramos en una tienda y había este grupo de armenios desayunándose con vodka y pescado y vegetales y me invitaron muy amablemente a compartir, insistieron que compartiese con ellos un par de vodkas a las 10 de la mañana. Ah, y les puedo asegurar que eran vodkas de verdad, verdad, que eran fuertísimos, pero esta gente toma vodka, es más, tengo fotos donde el vodka se vende libremente en los supermercados y en las calles. No Ya. existe pues ese complejo, por así decirlo, o esa O ese control tan estricto, control llamarlo tan... así. Bueno, este es en Yégesis. Yégesis es un pequeño pueblo en las afueras obviamente, que queda como a 2 horas de Yerevan, que quedaba en plena ruta de la seda. Y había una comunidad judía que, según dicen, inmigró desde Persia a invitación de uno de los reyes armenios. Um, Estamos hablando de una comunidad judía que vivió entre el siglo XI, XII, XIII y XIV hasta el siglo XV y XVI. En este cementerio hay tumbas que datan desde 1266, y me estoy leyendo aquí la chuleta, de Ujú. 1266 hasta 1346. Por Aquí, cierto, interesante porque estás diciendo 1200, siglo XIII es cuando reina la monarca Tamar, la que yo estaba buscando si era judía. De repente algo, un vínculo hay, porque tú dices que fueron invitados sí, por Armenia a venir desde Persia, ¿no? correcto. Aquí Puede vemos ser que haya un vínculo. Puede ser, sí. Y vemos básicamente la lápida, y no es una lápida, es muy curioso porque obviamente como todos los pueblos, digamos, inmigrantes e inmigrantes, pues adoptan las tradiciones del país que los acoge. Como pueden ver, y sabemos que esta no es una lápida tradicional judía, la lápida tradicional judía es rectangular, es una piedra rectangular que se coloca sobre la tierra, generalmente. Estas son lápidas de forma más o menos cilíndrica que tienen la forma de las cunas tradicionales armenias, donde se colocan a los bebés. ¿Por qué? Porque dicen que cuando tú mueres, tú vuelves a renacer en cierta forma. Es la tradición armenia. Y, y básicamente, al nacer, se te coloca en una cuna, como un bebé. Ujú. Por eso la lápida tiene forma de cuna. Y pueden ver que está tallada con las estrellas de David. Sí. Eh, Sí. um, y Pero bueno, no hay, por ejemplo, nombre, no se puede distinguir un nombre o algo, o algunas letras hebreas no se distinguen, ¿verdad? En la sí, lápida. algunas se distinguen. Justamente en una de las lápidas, te voy a leer, hay una inscripción que obviamente, y estas lápidas
fueron, digamos, descubiertas, entre comillas, hace relativamente poco tiempo. Hubo un estudio, digamos, no excavación, pero un estudio de estas tumbas que se realizó conjuntamente entre una universidad armenia y la Universidad de Tel Aviv. Ya. Pudieron ir poco a poco descifrando los orígenes pues crear una imagen un poco más clara de la proveniencia. Uno, por ejemplo, una de las lápidas tiene una inscripción que dice así: que Dios benevolente tenga compasión por el alma de la niña, hija querida de Micael Esther. Que Ujú. su paz se una al alma de nuestra madre Sara. O sea, hay una referencia a la Biblia. Con su pureza y su santo cuerpo. Y cierran con algo muy interesante. El encanto puede engañar. La belleza es en vano para la mujer que teme a Dios. Que su nombre sea Muy santificado. bien. Y tiene fecha del mes de Tishrei de 1578, pero 1578 no corresponde a la fecha, digamos, tradicional digamos, del calendario gregoriano. Esta fecha corresponde a un año que puede estar entre 1267 y 1366. Interesante. Sí, es Muy interesante. bien. Voy a pasar Sí, aquí sí. rapidito. um, Quiero pasar, Más hablamos, o menos cuántas lápidas había en ese cementerio. perdón, ¿Una ¿cuántas? idea, no? ¿Muchas lápidas o unas Sí, pocas? habían como 70 lápidas, Ariel. Ah, Hay ok. como 70 lápidas. Interesante. Quería mostrarles la, aquí un segundito, la, ya, share. Este es el hijo pródigo, Ahí está. ahí está, de Armenia, Charles Aznavour. Él nació, Charles Aznavour nació en Francia, pero de padres armenios, y el apellido original de Aznavour es Aznavourian. Ujú. Tú me contaste que Terminan en an muchos de los Ian, apellidos, sí. Ian. Ian Sí. significa, yo le pregunté a mi guía qué significa Ian. Ian significa un poco como es el equivalente a pertenecer a, formar Mm, parte del hogar de. Entonces, Ok. Asnabur Ian perteneces al hogar o al clan Asnabur. ujú. Bueno, voy a compartir con ustedes unas fotos más. Sé que andamos apremiados de No, tiempo. porque después queremos ir a Georgia también. No nos Mira, podemos Georgia, olvidar de Georgia. bueno, Sí. vamos rapidito porque esto creo que es interesante a nivel cultural. Ah, estoy en pantalla. Sí, vemos Se solamente ve un una poco pieza cortado. un poco Eh, cortada, pero no ya, sé. ya, ya entro. Un segundito. Vemos Ahí. aquí esto. Ahora sí. Otra vez, muéstrala Listo. completa a mí. Ahí Estas, está. Ahora Estas sí. son, como pueden ver, es una cruz tallada en piedra. Y esto en armenio se llama una chachcha. Ujú, Chachcha es este estilo de piedra detallado con una cruz y es típicamente armenio. No se ve en otro Ok, país. Y ok. hay por todas partes, están talladas en piedra, esto es un cementerio. Y ahora bien, este estilo se traduce también digamos, al tallado, a la escultura más moderna armenia. Ven, hay un look, hay un estilo, ahí E incluso ahí vemos, por ejemplo, esas fechas que corresponden a la era soviética. correcto, No entendemos a qué se refiere, pero incluso mantiene un estilo un estilo, dentro exacto. de... Hay una estética muy especial, muy única de Armenia. Estas son, digamos, en las paredes, esta es una pared en Yerevan, y el armenio, algo que me gustó mucho, que me pareció muy hermoso, es que el armenio es muy apegado de nuevo a su cultura, y ellos le rinden mucho tributo a sus artistas, a sus escritores, a sus poetas, a sus músicos. Entonces, estas son piedras, digamos, que honran la memoria, que conmemoran el nacimiento o a la trayectoria profesional o algo así de sus, digamos, de sus grandes poetas, etcétera. Bueno, aquí vemos otras charchas más en este Ujú. cementerio. Aquí ven las lápidas, aquí ven las charchas. Sí. Voy a pasar rapidito a unas foticos aquí de Yerevan que me parece que hay que verlas y después podemos pasar directamente a Georgia. ¿Les parece? Sí, adelante. ¿Correcto? Sí. Ok, gracias. Bueno, este es el Palacio de la Ópera en Yerevan, pero algo que me pareció muy hermoso en Yerevan es que es un país con una ciudad, y Armenia en general, con muchas flores. Sí. Hay flores por todas partes. Llegué, claro, en la segunda semana de mayo, que es plena primavera, pero donde tú vayas hay ventas Ujú, muy linda. muy lindas.
por doquier y la gente compra muchas flores. Esta es la famosa cascada en Yerevan. Aquí vemos un gato de Botero. Aquí, por ejemplo, vemos otra escultura y está sembrado de esculturas por doquier. Y tú subes, son 700 escaleras para llegar a la cima de esta cascada, que así la llaman, la cascada de Yerevan. Y adentro, tallado de nuevo, excavado dentro de la montaña, hay una galería de arte muy hermosa. Y si tú eres un poco perezoso como yo, sencillamente no te provoca subir 700 escalones, puedes básicamente subir por las escaleras mecánicas del interior. Esta es una de las obras de arte que hay dentro de esta galería de arte. Pero vemos, por ejemplo, en los parques de Yerevan esculturas. Este es un poeta armenio. Aquí vemos, por ejemplo, una placa conmemorativa, el 2800 aniversario de Yerevan. De nuevo, aquí son unas esculturas de unos artistas de cine Tú, famosos. Hacia Miel, tú mencionabas, si quieres, mientras buscas las de Georgia, eh, tú mencionabas que te tocó vivir, o eso fue en Georgia, la conmemoración de una fecha nacional. Correcto, voy para eso. Esto antes de cerrar, George, para cerrar ya con Armenia, este es el monumento al 50º aniversario de la Revolución de Octubre, de la Revolución Soviética. Um, Básicamente, este monumento está completamente abandonado. Tú te paseas y se nota que los armenios no quieren saber absolutamente nada. Me extraña que no lo hayan tumbado, pero ahí está. De ninguna manera te indican ni cómo llegar al monumento. Básicamente te las tienes que defender tú solo, entender tú solo, a ver cómo haces para llegar hasta arriba. Ujú. Pero bueno, ya eso nos demuestra el poco cariño que le tienen los armenios a, Los a, rusos. a A la esa parte de la historia, pues, a la historia soviética. Correcto. Vamos a entrar entonces en Georgia y estoy dejando muchas fotos de lado porque francamente hay mucho por ver, mucho por hacer, pero pasemos entonces a Georgia. Solo Cuéntanos te un hago momentico. bueno, disculpa, una preguntita antes de que vayas a Georgia. ¿Hay algún museo sobre lo del genocidio que sea importante? Sí lo hay. Igual que en Israel hay Museo del Holocausto y en otros Hay, lugares. hay un monumento al que no fui porque no pude, logísticamente no me cuadraron los tiempos. Hay un monumento que conmemora obviamente el genocidio armenio, en el cual murieron más de 1 millón de personas. Y en el Museo Nacional de Historia Armenia hay obviamente una sección dedicada a eso. Ah, Ya. Ok, entonces tú pasaste a Georgia por tierra. Pasamos por tierra, caminamos literalmente de Armenia a Georgia. Entonces, si me permiten, A ver cómo, qué nos pasar- vas a contar de Georgia. mira, déjame pasar Que es y un país además donde hay una efervescencia política interna, ¿no? voy a compartir con ustedes fotos muy interesantes y ahí yo le voy a hacer la palabra a Ariel también para que nos hable un poco de la situación actual en Georgia, la debacle política. Esta es la entrada a Georgia. Como pueden ver, es un alfabeto completamente diferente al alfabeto armenio, igualmente imposible de pronunciar. Ahí en vez de 36 letras, creo que tiene solamente 33. Y estoy siendo sarcástico, obviamente. Um, Esta es la bandera georgiana. Ahora bien, hay una historia interesante porque esta bandera es relativamente moderna. En Georgia, obviamente, tenían la bandera soviética, ah, pero antes de esa bandera soviética había una bandera de transición. No sé si ustedes se acuerdan, la voy a buscar ahorita. Es una bandera de un color, digamos, un marrón oscuro con una franja negra y una franja blanca. Esa bandera, digamos, existió por 10 años desde la caída del imperio, de la Unión Soviética, y decidieron que esa bandera no representaba de verdad la cultura georgiana. Y diseñaron esta bandera que tiene una cruz, la cruz de San Jorge, y 4 pequeñas cruces. La cruz, Que se parecen un poco a las cruces de los chachas que nos la mostraste, chacha, ¿no? correcto. La gran cruz representa básicamente el cristianismo y personifica, digamos, a Jesús. Y las 4 cruces tienen diversas interpretaciones. Una es que representan a los 4
digamos, los cuatro discípulos de Jesús, y también representan las distintas zonas de Georgia que se unieron, se amalgamaron para crear el país, la República de Georgia. Ahora, ese glaciar que vemos atrás, esa parte nevada, es que, Es No, Ararat, ¿no? no, los que ya son los Cáucasos. Recuerden, Ararat está en Turquía, al sur de Armenia. Ah, Georgia ok, está ok. al norte de Armenia. Estos son los Cáucasos. ya, ok. Sí, pero como tú decías que había que atravesar Georgia para llegar a Turquía y tal, pensé que por eso podía ser Sí. Ahora bien, Ararat. voy a compartir con ustedes un cuento, una leyenda que me pareció fascinante, que me la contó justamente mi guía. Yo le comenté al guía que yo soy de fe judía. Y en ese momento él reaccionó y me dijo, wow, sabes que nosotros aquí en Georgia acabamos de celebrar el 2600 aniversario de la presencia judía en Georgia. Y dije, Ah, no me digas. Me dice, sí, la presencia judía en Georgia, en Georgia, se remonta al éxodo, al exilio judío de Babilonia. No, no al exilio judío después de la destrucción del segundo templo, sino al exilio babilonio. Entonces me cuenta, este es el guía, que cuando se corre la voz de que a Jesús lo van a crucificar, dos judíos georgianos deciden visitar Jerusalén para ser testigos de la crucifixión de Jesús. Crucifican a Jesús y lo bajan de la cruz. Y estos dos señores georgianos recogen la toga que él llevaba o el vestido o la ropa que él llevaba consigo y se la traen de vuelta a Georgia. Cuando llegan a Georgia, una mujer les pregunta qué es y ellos le explican que son digamos, la ropa que llevaba Jesús al ser crucificado. Ella pide tocar esa vestimenta y al tocarla está tan conmovida, tan sobrecogida de dolor, que muere en ese momento, aferrándose a la ropa de Jesús. La entierran y y le plantan un cedro encima de su tumba, y el cedro con el pasar de los años, de los siglos, pues se convierte en un árbol enorme, y un emperador, uno de los reyes de Georgia, da la orden de que construyan un pequeño, digamos, mausoleo con ese árbol. Construyen un mausoleo de madera y varios años después se quema el mausoleo y deciden enterrarla en una construcción dentro de este templo de piedra. Y en efecto, de facto, esta pequeña construcción es donde yace esta mujer aferrada a las vestimentas de Jesús. Y de como, facto, Interesante. digamos, suena una leyenda, pero tiene elementos interesantes. Antes de histórico, que, y uno de los no, elementos interesantes que relaciona a los judíos que vivían fuera de lo que era la tierra de Israel en ese momento y que estaban en Georgia y que no, digamos, hacen como una diferencia entre los judíos que estaban ahí y que han sido y fueron acusados de haber participado en el deicidio, etcétera, etcétera, y los judíos que estaban fuera. Es interesante ese punto de vista porque de alguna manera es lo que también se dijo de los judíos romanos, de los judíos en ujú, Roma, que no cierto. habían, digamos, participado directamente de la crucifixión. Y, Una y- leyenda sí, interesante. Y como se y una observación también. A mí me recuerda mucho parte del Santo Sepulcro, sobre todo la construcción de la tumba. ujú. Me recuerda a la misma monumento que hay en el lugar donde se cree que Jesús fue enterrado. Sí. ¿Sí? O sea, y de facto, esta pequeña edificación, o este pequeño, llamémoslo mausoleo o tumba, es en realidad el tercer o cuarto lugar, probablemente el tercer lugar más santo en la tradición cristiana. Ujú. Ajá. Aquí no pude tomar fotos, pero venía gente, venían creyentes y se postraban de rodillas, obviamente. Claro. Ahora, entonces hay una iglesia de Georgia.
Es una iglesia cristiana de Georgia que también es distinta a otras Correcto. denominaciones Es la cristianas. iglesia ortodoxa de Georgia. Ujú. O sea, todos los países ortodoxos tienen su propia iglesia. La iglesia ortodoxa rusa, o sea, la iglesia ortodoxa búlgara, la armenia, la georgiana, etcétera, etcétera. Sí, Ya, tienen su ok. iglesia. Adelante entonces, Amiel. Bueno, comparto con usted rapidito aquí una. A mí me causaba mucha gracia porque los nombres georgianos son imposibles de pronunciar. Abu Abu de Laurisacre, esto es un río. Dices Scali. Sí, no pude tomar una foto y me pareció muy interesante. Desgraciadamente no le tomé la foto a no le disparé la foto a tiempo. Cuando estás en autopista, digamos cuando estás en el occidente de Georgia y te diriges hacia Tbilisi, vi un solo panel que decía Teherán 500 y pico de kilómetros. No reaccioné a tiempo, no le pude tomar la foto, pero bueno, aquí vemos, por ejemplo, esta es la ciudad, la antigua capital de Georgia, que no es Tbilisi, se llamaba, y de nuevo, es un nombre imposible de pronunciar, es Mtskheta, Ujú. Mtskheta. Esta es la antigua capital, y aquí es donde está la iglesia, y adentro está ese, por así decirlo, esa pequeña construcción donde ya Mausoleo. la A mí le habrán cambiado, habrán cambiado la capital porque el nombre era muy difícil de pronunciar. sí, Sí. es difícil. Posiblemente, Va- posiblemente. Esto es interesante y comparto con ustedes esta foto porque hay dos cosas interesantes. Número uno, hablemos lo que es un exónimo. Un exónimo es, y hay dos países, hay varios países, pero hay dos países que tienen exónimos en sus nombres, que es Armenia y Georgia. ¿Por qué? Porque ellos no se, Armenia no es el nombre armenio de Armenia. Los armenios se refieren a su país como Haya. Y Ujú. originalmente el país era Hayastán. Ok. Ok. Hayastán. De modo que Armenia es un exónimo. Ahora bien, Georgia también lo es. Dicen que el nombre Georgia o Georgia proviene de Gur, que era el nombre que le daban los persas a los habitantes de la zona donde existe, de lo que es hoy en día Georgia. Y era Gurstán. Y de ahí, con el paso del tiempo, se fue transformando hasta llegar a Georgia. Pero el nombre, ellos no se refieren a su país como Georgia, ellos tienen otro nombre que no me acuerdo en este momento cómo se dice aquí, tomé un apunte, y es, ah, bueno, no me acuerdo el nombre, lo tengo aquí anotado en algún lado, Pero ah, sí, pero hay mapas de la Edad Media que llaman a esa zona del mundo Jorazán, que no sé si por la forma como suena lo que tú acabas de decir, Jorzán, George, el George, ujú, tendrá que ver, ¿no? Porque la zona de Jorazán era una zona muy amplia que va desde lo que hoy es parte del actual Irán, que es Persia, la antigua Persia, ujú. y parte de Afganistán, y llegaba hacia zonas del Cáucaso. Entonces, Sí. de Ahora, esa repente foto está es, vinculado. ¿dónde es esa foto y qué es ese Esta es la plaza, monumento? de paso, en georgiano el país se llama Sakartvelo, así Ah, se ok. pronuncia. Bueno, Mm, esta es la plaza de San Jorge, este es el mero, mero centro de Tbilisi, De la ok. capital. la capital de Georgia, sí, absolutamente. Y Ok, la estatua debe ser Jorge porque era un guerrero también. bueno, es la estatua, la típica estatua de San Jorge matando, voy a ver si puedo aquí ampliar un poco, matando al dragón. Puedes ver aquí, puedes ver Ah, ok, San sí. Jorge y el dragón Sí. aquí. Ujú, ujú. Pero en realidad poco o nada tiene que ver con la cultura o los orígenes de Georgia. Hay dos o tres fotos aquí del hiking. Hicimos pues senderismo en las montañas, en los Cáucasos, en las montañas de Georgia. Todavía había nieve, ya habían zonas que estaban ya en deshielo, pero todavía había suficiente nieve como para pasarnos algunos problemas. Aquí vamos en el sendero. pero- Es un país muy hermoso. Topográficamente es más dramático que Armenia. Ujú. Armenia no tiene ese tipo de montañas, Georgia sí las tiene. Aquí vemos una casa típica georgiana, con estos pequeños balcones y este tipo de balustrada. Esto es muy típico de Georgia. Estas son las iglesias. Otra vista georgiana.
Aquí estamos el grupo que hicimos senderismo con la bandera georgiana. Bueno, no los voy a aburrir demasiado. Um, Esta es otra vista muy hermosa. O sea, Georgia es un país hermosísimo. Ah, y pues tuvimos también la suerte de tener un excelente tiempo. No llovió, fueron días muy soleados. Aquí no. Ahora, vamos a llegar a la situación, mientras que nos muestra alguna de las fotos, a la situación política Sí, y la conexión de esa situación política. Si tú primero quisieras saber si viste algo de eso, o sea, me decías hace sí, algunos días que, por ejemplo, la gente manifiesta en las calles de sí. Tbilisi. Correcto. Vamos a hacer esto. Les voy a dar un mini recorrido por Tbilisi de 30 segundos y Sí, pasamos. porque ya vamos a ir cerrando y también que Ariel nos dé algunos tips, algunas explicaciones. Yo le cedo mi tiempo a Miel para que nos cuente mejor Sí, sí, y pero ustedes nos... vamos a ver. Entonces, estas son Bueno, fotos de rapidito. Tbilisi. Este es el centro de Tbilisi. Bueno, en pocas palabras, Tbilisi significa en georgiano aguas calientes. Ok. Cuenta la leyenda que un antiguo rey georgiano estaba cazando perdices con su halcón. El halcón tuvo una perdiz, tumbó una perdiz, él cuando la fue a buscar se dio cuenta que había unas fuentes de aguas calientes, aguas termales. Aquí abajo no se puede ver, hay un río y todo alrededor, ustedes ven estas cúpulas. Ujú. Las Sí. cúpulas que ustedes ven en esta edificación son baños termales, donde todo el Interesante. Ah, mundo se baña en los baños termales. Estas son edificaciones típicas de Tbilisi. Esto me parece muy curioso. Todavía hay panfletos, hay un partido comunista prosoviético ujú. en Georgia. No olvidemos que este señor Stalin es georgiano. Si me- Sí, correcto. ah, De Tiflisi, nació ahí. no, no es Tbilisi, no es de afuera, de un pueblito en Tbilisi. Ah, Pero vemos acá, obviamente esto está en ruso, puedo más o menos entender un par de palabrillas, pero básicamente algún tipo de conmemoración del Partido Comunista. Vemos aquí la estrella comunista, bla, bla, bla. Aquí está el Puente de la Paz, que une los dos lados de los dos, digamos, las dos riberas de Tbilisi. Um, Parques, de nuevo, una ciudad muy humana, muy agradable. A mí personalmente me gustó Yerevan un poco más que Tbilisi, pero sí, es una ciudad muy hermosa, muy limpia, muy agradable. Esta es la entrada a la sinagoga de Tbilisi. Tienen un candelabro, el típico candelabro judío, y está totalmente empapelado con, digamos, con fotos y recordatorios y conmemoraciones de los secuestrados en Israel. ah, De los secuestrados por Hamas O jamás. sí. y que estuvieron secuestrados en Gaza y que algunos siguen secuestrados. Bueno, Correcto. y a ver, entonces vamos a llegar para ir Vamos a ver. cerrando a la situación política. ¿Qué es lo que viste tú allí en Georgia? ¿Cómo se reflejaba esa situación política? Bien, mira, hay un gran descontento dentro de la población georgiana, porque como ustedes saben, Georgia ya era un candidato para al cual se le iba a dar consideración para ingresar a la Unión Europea. Ellos tenían previsto que Georgia formase parte de la Unión Europea para eso del 2026-2027. Y eso obviamente fue, digamos, fue impulsado por el antiguo presidente de Georgia, que era muy pro-occidental. El nuevo presidente, Saakashvili, ¿te refieres? sí, Saakashvili. Ok. el nuevo presidente de Georgia, desgraciadamente, es mucho más prorruso y decidió, entre comillas, posponer el ingreso de Georgia a la Unión Europea, lo cual ha causado un enorme descontento en la población georgiana. Y prácticamente todos los días hay protestas en la avenida principal de Tbilisi frente al parlamento georgiano. Yo pues tuve la suerte, por así decirlo, de estar en Tbilisi el día de la independencia georgiana, que cae el 26 de mayo. Entonces, el 26 de mayo había protestas pacíficas en las calles de Tbilisi. Voy a compartir con ustedes fotos. Ujú. Momentos pueden ver. Por ejemplo, alguien lleva la bandera de la OTAN. Esa es la bandera de la Correcto. OTAN. Exactamente, permíteme. Isaac, no sé si estoy Sí, mostrando. sí, 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 estábamos bien. vimos la foto con la bandera de la esta, OTAN. esta es la, ok. Ujú. Sí. Entonces habían protestas en las calles de Tbilisi exigiendo la liberación del presidente. Como pueden ver,
está la bandera de la Unión Europea por todas partes, es más, ahí hasta graffiti en las calles que dice Yo- We are Europe. Ellos se consideran netamente europeos. Ah, pero Ahora, ¿y cómo ven esto ellos en el contexto, digamos, un poco más grande de la geopolítica de esa zona, ¿no? O sea, en el sentido de que, bueno, primero ya Rusia se apoderó de parte del territorio de Georgia y creó esos dos enclaves que están allí. Y bueno, y está el contexto de la guerra contra Ucrania, ¿no? ¿Cómo ven eso ellos? ¿Que pudiste recoger algún comentario, algunas impresiones en ese sentido? sí, ellos viven aterrados. Ellos están básicamente, como dicen, ellos tienen el enemigo allí al pie de la puerta. Es más, cuando tú tomas la autopista que te lleva al occidente de Georgia a Tbilisi, tú puedes ver los enclaves rusos, por ejemplo, recuérdame, Ariel, el nombre de esta república, que está básicamente, Nagorno, no, no, ah, Nagorno, no, Osetia, De Osetia del Osetia, Sur. Osetia Osetia, del Sur Abjasia. Abjasia, que está básicamente, Osetia del Sur está a 2 kilómetros a vuelo de pájaro de la autopista que te lleva a Tbilisi, ¿sabes? Y ellos Ujú, te dicen, ellos te advierten y te dicen, si usted quiere ir a visitar eso, vaya, pero no le podemos garantizar su seguridad y posiblemente a usted se lo lleven secuestrado. Ellos sienten la guerra en Ucrania en carne viva. Y durante esta manifestación, tú puedes ver aquí hay una pantalla ujú, de televisión y pasaban videos digamos, de diversas personalidades políticas, no solo georgianas, pero europeas, apoyando este movimiento en pro de la integración de Georgia a la Unión Europea y reclamando reclamando que esta gente, el presidente de Georgia, el expresidente y tantos otros prisioneros políticos yacen en cárceles georgianas en este momento y la gente exige la liberación de estos líderes. Aquí quería sencillamente mostrarles la antigua bandera georgiana, que fue la bandera que se utilizó después de la salida de Georgia de la Unión Soviética por 10 años y después ujú. se sustituyó por la bandera actual. Aquí Bueno, pueden, muy bien, muy bien. Yo creo que ha Eh, sido, a ver, Ariel, algún comentario, no, porque vamos a cerrar. iba a recordarlos a quienes nos escuchan que en la época postsoviética, los primeros años, uno de los presidentes que hubo fue quien había sido canciller del último presidente de la Unión Soviética, de Gorbachev, que era Edward Shevardnadze. Sí, a mí él me dirá si lo estoy pronunciando bien en georgiano. no, Este, no soy la persona este, indicada para eso, Ariel. sí, sí, Um, bueno. Entonces, pero él era la época que todavía había mucha influencia porque venían del Partido Comunista Soviético y por eso usaban una bandera de transición. Solo Correcto. quería acotar eso. No, lo último que quiero mencionar, que me impresionó muchísimo, fue, a pesar que se ve aquí la presencia policial, las manifestaciones eran totalmente pacíficas. No parecía, bueno, era el Día de la Independencia, había muchas familias, mucha gente joven caminando, habían eventos, habían demostraciones, pero todo dentro del mayor civismo, de la mayor consideración por el prójimo, me pareció extremadamente, me impresionó muchísimo. Se podría decir, y esto por supuesto que abrir otra discusión, pero rápidamente, digamos, ¿cuál es la situación política? ¿Viven bajo un régimen autoritario? Ya nos contaste que hay presos políticos. Se puede esperar que haya elecciones y que haya un cambio de gobierno. ¿Cómo podríamos describir la situación allí? Yo creo que Ariel está en mejor posición que yo para hablar. Ariel, cómo ves la situación allí? No, en teoría hay una democracia y hay derecho al voto y supuestamente se respetan la institucionalidad, la división de poderes, etcétera. Lo que pasa es que también lo mencionó, en este momento hay un gobierno que es más pro Rusia y entonces ellos no quieren ir con la agenda de buena parte de la población. Yo no puedo saber si es la mayoría o no. Puede ser que en Tbilisi la gran mayoría es pro Europa, pero en las zonas rurales quizás no lo es. Esa parte ya me es muy difícil de determinar.
Entonces, si este presidente prorruso ganó por mayoría o ganó haciendo algo de trampa, lo desconozco. Pero claro, desde el momento en que hay mucha gente que se ha alzado contra él, empezó a comportarse de manera autoritaria y empezó a poner preso a varios al expresidente que había propuesto lo de la entrada a la Unión Europea y a otros opositores políticos que le estaban haciendo políticamente la vida imposible. Pero sí, yo diría que hay todavía una democracia con tendencia al autoritarismo. Bueno, muy bien. Bien puesto. Bueno, Amiel, la verdad que ha sido un viaje fascinante Muchas por gracias. estos dos países. Gracias gracias por Muchísimas compartirlo, gracias. el Gracias viaje. a ustedes por invitarme. Dejé muchas fotos sobre la mesa, pero las compartiré con ustedes en privado. Bueno, pero tenemos además otro programa pendiente contigo, pero que tiene que ver más con tu historia familiar. Eso lo vamos a preparar porque hay en tu historia familiar también muchas cosas interesantes que nos conectan con la historia de Europa y con la Y de, historia de Israel también. Así que Bulgaria, De Bulgaria, de Francia, de Israel. Así que ese es otro compromiso que tenemos con Amiel. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Poco un Todo. Gracias, Isa. Gracias, Ariel.